¿Qué habrá querido decir la tesorera del municipio de Arraiján, que hace un momento dijo que hay que hacer una contingencia de gastos y no una contención? Cosas del lenguaje. Bueno, gracias, Kate. Oiga, como no han escrito por nosotros promover nuestras compañeras aquí, ellas están escribiendo, Sí. y eso es importante porque es la superación profesional de los que trabajamos en este colectivo de información para ustedes. Algunas cosas importantes y positivas antes de ir a los temas centrales. Ayer, anoche, a eso de las 10:30 de la noche, por ahí, se colocó la última viga en U, en el proyecto del metro de Panamá, el metro, la línea 2 del metro, que hace que ese proyecto esté en el 82%. Ya ahora mismo, dentro de unos meses, todos los panameños y panameñas que están del lado de allá, del este, tendrán la oportunidad de poder colocarse en la ciudad a una velocidad en un tiempo increíble. Uno de los proyectos de mayor impacto en la calidad de vida de los panameños fue el Metro 1. Y el Metro 2, que es una obra maravillosa y que ya salió a licitar el tramo que lo conecta con el aeropuerto, es una obra importantísima. Y ayer se puso la última viga. Fíjense lo que estamos haciendo nosotros. Además de eso, estamos terminando la terminal de Tocumen, que se arrancó con el gobierno del presidente Martí y se continúa bajo este gobierno, y eso es la importancia de que las cosas que se arrancan en un quinquenio se continúen en el otro, porque el aeropuerto forma parte de ese hub de comunicación que Panamá tiene. Ese va a ser el aeropuerto más grande y más moderno de esta región. Fíjense estos dos proyectos gigantescos, y dentro de unos meses estará en proceso de producción y prueba la mina más importante de esta área, con una inversión de 5.000 y tantos millones de dólares, que arrancó el quinquenio pasado, pero que continúa ahora. Y tendremos el Canal de Panamá en la ampliación que se inauguró en este quinquenio. Estas son las cosas que yo digo que han preparado a la nación para las cosas importantes que vienen, porque además tenemos un país en donde nuestro conocimiento de lo que es el mercado financiero, la existencia del centro financiero, de refinanciamiento, una cultura de transporte marítimo y aéreo, una cultura de comercio, una población con capacidad. Tenemos que ampliar algunas cosas, tenemos que hacer algunas cosas, sí. Pero yo saludo estas cosas que están ocurriendo. También saludo la protesta de los productores agropecuarios. Solo quiero hacer un llamado de atención. Cuando nosotros caemos en radicalismo y los demás no tenemos la capacidad crítica de valorar lo que estamos proponiendo, cuando hablamos de la eliminación de AUSPA y cosas de ese tipo, nosotros tenemos que entender el mecanismo donde estamos. Yo estoy por desarrollar el comercio multilateral y ser consecuentes con las cosas que están pasando en el mundo. Nosotros, en nuestra pequeñez territorial y nuestra pequeñez en impacto global, nosotros no podemos aislarnos del mundo. Solo puede hacer Trump, que tiene una economía poderosa, tiene cosas, y aún así va a pagar un precio alto. Estas medidas que se están anunciando, yo creo que, por ejemplo, los productores agropecuarios necesitan que el Instituto de Mercadeo se dedique a lo que fue creado, para comprar la producción nacional y punto, y no compre nada afuera. Y hay que regular las importaciones. Pero hay que tener mucho cuidado en no estar creando condiciones que le hagan más daño a los productores y le hagan daño al país y nos obliguen a hacer cosas que no debemos hacer. Yo respaldo 100% al sector agropecuario. Y creo que ellos necesitan mercado, políticas, financiamiento. Y necesitan tecnología. Ahora mismo necesitan que paren las importaciones en medio de las cosechas. Bueno, se lo dejo de este tamaño. Yo quiero hablarle de varios temas. Quiero hablar del PRD, pero quiero hablar antes de Ricardo Martínez. Fíjese lo que pasa ayer. Ayer el fiscal, que lo sabía desde el lunes, el fiscal Díaz, se enferma. Una bacteria y esa bacteria está andando por ahí porque hace unas semanas a mí me pasó igual, solo que yo vine a trabajar. Y no vi al magistrado de garantías Mejía burlándose de nada. Me gustó la redacción que hizo crítica de esto. Me gusta porque la salsa
Y lo complemento con toda la información que sale en el Panamérica. ¿Qué pasó? Se suspende la audiencia porque el magistrado está enfermo. Pero cuando usted se acuerda del caso de Ricardo Martinelli, ¿qué hizo el magistrado? Se va a morir. Burlonamente. ¿Y verdad que se va a morir? ¿Tienes diarrea? Ahora no lo hizo. Acuérdese de una cosa siempre, ¿eh? Granos de arena forman montañas, momentos el tiempo y menudencias la vida. Ahí es que uno conoce a la gente. Y yo quería traerle todo esto porque ayer se dio un caso. El lawfare, la guerra judicial que ha atacado en Ecuador, y una fiscal a un expresidente, violándole todas sus garantías, los tiene llamado y ha dado una orden de detención. Lula da Silva está preso en Brasil por actos que ni siquiera están en el expediente probado. Fíjense. Han armado un caso contra el presidente Uribe. Y fíjense lo que hace la Corte de Venezuela. Voy a tomarlo de la Estrella de Panamá. Perdón, sí, de la Estrella de Panamá. Le leo esto nada más. Dice la Estrella. Por su parte, la Corte Suprema explicó en un comunicado, la Corte de Colombia, que ha recaudado pruebas que condujeron a abrir una investigación formal en contra, cierro la comilla, Uribe contra Uribe, que asumió como senador para un nuevo periodo hace 4 días, y el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, ambos del Partido Centro Democrático, de casualidad, ¿no? Por los delitos de soborno y fraude procesal. Aquí es lo que quiero llamar la atención. La Corte de Colombia Suprema detalló que los 2 legisladores serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Si bien detallaron, y abro comillas, que antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. También explicó la Corte, y abro comillas, que contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra. El caso está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de los testigos que vinculan a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia. Fíjese cómo trata la Corte de Colombia. Porque si no hay imputación, y la imputación se da a través de la indagatoria, es cuando usted conoce de qué lo están acusando, entonces no puede haber acusación. Es un principio universal, no solo de Panamá. Y la Corte no emitió ninguna orden de detención, ni nacional ni internacional, de Colombia. ¿Qué hace Uribe? Presenta su renuncia como senador de la República. ¿Y qué trae como consecuencia esto directo? Bueno, que la Corte pierde competencia para juzgar a Uribe. ¿Qué pasa en Panamá? El presidente Martinelli no fue imputado de nada. Y se le elevó una acusación. Y el fiscal Díaz, en un acto de arbitrariedad jurídica, pide una orden de detención y presenta una acusación sin haber formalizado la imputación. El expresidente Martinelli, y es diputado del Parlacén, y es por eso que lo estamos juzgando en la Corte, y es por eso que a Uribe la Corte Suprema lo iba a juzgar, porque es en su calidad de senador. ¿Y qué hace la Corte? El magistrado Mejía, en su calidad de legislando desde la banca, inventa una teoría de que la acusación, ¿ya?, de que la presentación de la prueba es una acusación. Es una acusación. La Corte Suprema de Colombia ha dicho, tiene pruebas, pero para poder eso tener la forma, tiene que pasar por un proceso de indagatoria y de imputar un cargo. Porque esa es la base. Entonces nuestra Corte Suprema de Panamá, cuando ve el recurso que presenta la defensa, en vez de ir al fondo, va a la forma. Y por la forma, permite que la Corte esté en violación a claros preceptos constitucionales. Y la matriz informativa del periódico La Prensa sigue alimentando que esto está correcto. Fíjense cómo está pasando el mundo en el momento en que le cuento que esto es lawfare, esta guerra judicial con características políticas, está en todo el continente. Igual está pasando en los Estados Unidos. Parte de las confrontaciones que tiene el señor Trump
Es que se ha pasado de la guerra de guerrillas y a la guerra judicial como arma política. Y ahora veremos cómo actúa Colombia. Porque la Corte Suprema de Justicia, al renunciar Uribe, no tiene competencia. Porque a la Corte Suprema solo lo pueden juzgar los senadores. Por eso está ahí. A Martínez lo está jugando la Corte Suprema de Panamá, porque en su condición de diputado, si ya no es que hace ahí, en cualquier momento del proceso. Y aquí hay precedentes en Panamá. Estas son las cosas. Y mira, le traigo el caso ahora de la Caja de Ahorro. Es evidente. Yo se lo he traído aquí, yo traje aquí todos los estados financieros de la Caja de Ahorro, todo. En la Caja de Ahorro, bajo la administración de Jason Pastor, no se cometió ni un peculado. Ninguno. Al contrario, todos los indicadores financieros de ese banco del Estado habían mejorado sustancialmente, en todo. En todo. E incluso habían afectado las competencias de otros bancos en el ramo de vivienda. ¿Y qué sucede? Se toma una decisión contra la Caja de Ahorro y se intentó por vía de una acción del procurador de la administración que le solicitó el director de la Caja de Ahorro actual, que ahora renunció, que se hiciera querellante, y él dijo que no había razón de ser querellante. Y la entidad regulatoria de la banca se pronuncia y está en el expediente que no hay tal dolo. Y ahora se inventan una teoría. Una teoría. Porque de acuerdo a la teoría del señor Mejía, de su nueva legislación, que se puede levantar una acusación sin imputar a nadie por una investigación y una denuncia, la Corte de Colombia tiene los argumentos, fíjese, y lo hace público y dice, no, mejor vamos a ir a la imputación, vamos a indagarlo al señor este. Y él inventa una teoría que había contradecido hace 3 años. Aquí, en la Caja de Ahorro, se le hizo un daño a la Caja de Ahorro, se le hizo un daño a toda la estructura, a Jason Pastor, un muchacho que yo conozco, de una familia y además de un conocimiento impecable. Además, ¿quién va a querer ser miembro de una junta directiva o está trabajando en los gobiernos cuando estas cosas pasan? Y cuando hay posiciones judiciales que no entienden el funcionamiento de los bancos. Porque un banco de esta situación no está regulado por la Contraloría. Y no hay siquiera audito de la Contraloría. ¿Cómo puede haber proceso? Ojalá el juez encamine este proceso y lo enderece. Y ahora yo me hago la pregunta, ¿quién pagará el descrédito que le hicieron a aquellos que fueron detenidos, sacados con esposas, todos? ¿Quién paga eso? Nada más le dejo esto, y esto que está en la Estrella de Panamá está citado por la agencia de noticias EFE. Yo no lo estoy diciendo, le estoy leyendo lo que está aquí, lo que está pasando en Colombia. Vamos a darle seguimiento. Mañana yo les informo de lo que va a hacer Colombia cuando se pronuncie ya el Senado aceptando la renuncia de Álvaro Uribe y pierda competencia a la Corte. Ahí hay exactamente lo contrario de lo que debe hacer Panamá. Mire usted cómo estas cosas, mire lo que le está pasando al presidente Correa, expresidente Correa, por una información que ni siquiera está comprobada. Le dieron una orden de detención, a pesar de que se presentó en el consulado de Colombia, allá en, perdón, de Ecuador, allá en Bélgica, ¿dónde está? No, la idea era eso, porque el presidente de allá, Lenin, quería que él tuviera una orden de detención para destruirlo. Porque ese es el problema cuando usted politiza la justicia. Bien, en otro orden de cosas, Fernando, ayer recibí información de lo que está ocurriendo en el PRD y lo voy a hacer público, porque yo soy de los que piensan que los procesos dentro de los partidos se tienen que dar de la mejor forma. Y si en los partidos no hay tolerancia para discrepar, uno no se mete a un partido para estar de acuerdo con todo el mundo. Uno se mete a un partido para poder confrontar ideas. Y fíjense lo que está pasando. Me cuentan que da varias cosas. Uno, que frente al proceso de debate se tomaría la decisión de dividir los debates presidenciales en 2 grupos y pondrían a 3 o 4 de los que están
entre la pelea en un grupo y Anito Cortizo en el otro grupo, en donde estaría con desconocidos en el debate. ¿Por qué no ponen los 5 juntos que tienen primero y le ponen los otros? Pues? Nada más, fíjense. 2, me cuentan que un sector importante de la estructura del partido está empujando a Anito Cortizo, tienen su derecho a hacerlo, pero lo que no tienen derecho es a usar la infraestructura para impedir el planteamiento de otros candidatos presidenciales. Me cuenta que se ha desarrollado una campaña dura contra los aspirantes de mayor potencialidad y esto ha traído como consecuencia una confrontación interna y descontento desde la base, porque se han tomado decisiones de dejar posiciones sin consultar a las estructuras intermedias. Me cuentan también que el secretario general, Pedro Miguel González, ha adoptado una posición neutral. O sea, es el que más objetividad en el manejo de esto tiene. El resto de la estructura está ya tomado una decisión. Ellos lo pueden hacer. Lo que no se puede hacer es utilizar mi decisión personal de apoyar a alguien, cualquiera que sea, en este caso al señor Cortizo, porque al final de lo que se trata en un proceso electoral es que el país conozca qué es lo que piensan los diputados. Hoy aparece un artículo importante en el editorial de la Estrella de Panamá que se llama El arma del voto. Léaselo. Usted tiene el derecho, como miembro del PRD, de conocer en una buena lid qué piensan sus candidatos. Porque al final de lo que se trata es de escoger el mejor. ¿Y cuál es el temor de ir a un debate? Escondiendo a Anito Cortizo no lo van a hacer presidente, ¿eh? Créanlo. Él tiene que ir. Nosotros tenemos que saber qué piensa él de lo que está ocurriendo. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo que nosotros vamos a tener candidatos que no nos puedan explicar cómo van a manejar este complejo mundo que yo le estoy detallando todas las mañanas aquí, con implicaciones directas en nosotros? ¿Cómo no nos pueden explicar cómo manejarán las relaciones con los Estados Unidos, la República Popular China y Rusia? ¿Cómo no nos van a poder explicar esas cosas? ¿Cómo nos van a explicar a nosotros? No que van a hacer tal cosa, sino cómo y cuándo y con qué. Esas son cosas que tenemos que saber. Y en el PRD hay muchos cuadros de mucha capacidad, igual que en todos los partidos. Bueno, todo esto está pasando y en vez de hacerle un bien a Anito Cortizo, todos aquellos que aspiran a puestos de elección y se le ocurre que no van a primaria, están cometiendo un error. Y les voy a explicar por qué. Ustedes no se han dado cuenta que aquí hay 2 elementos importantes. Uno, el elemento que la primaria tiene 45 días de campaña, que ahora las primarias están ocultas entre la confrontación Varela-Martinelli. Fíjense que la noticia política electoral, no, pero cuando pase esto en octubre, todos los partidos irán a una especie de veda. Y arrancará la campaña el 1 de marzo, 60 días. Usted debe aprovechar la primaria para divulgar lo que está haciendo, no para estar haciendo acusaciones pendejas por ahí, sino para decir, ¿para qué usted quiere ser presidente? ¿Cómo usted manejaría diferente el problema del agro, el problema del tranque, el problema de la descentralización de 2 distritos tan importantes como Arraiján La Chorrera, por ejemplo, para darle un ejemplo de lo que vimos, el desastre que vimos esta mañana con Arraiján? Porque Arraiján y La Chorrera ya no son apéndices de la ciudad de capital, son metrópolis con problemas de subdesarrollo y con dirigencias enquistadas de caudillismo sin entender el potencial de Arraiján y de La Chorrera. Chorrera y Arraiján no son dormitorios ya. Son metrópolis con una infraestructura deficiente y con servicios públicos deficientes. Mañana le voy a hablar sobre esto. ¿Cómo no entender lo que está ocurriendo? ¿Qué piensan hacer en el área metropolitana? Con respecto a todas las obras que se han desarrollado aquí, que han cambiado la ciudad. Entonces, yo no sé si ellos se han dado cuenta, Fernando, que toda esta transformación de infraestructura, Metro 1, Metro 2, la cultura del Metrobús, ha cambiado la cultura del país. Y como consecuencia ha cambiado la forma como el elector lo está mirando a ustedes.
Entonces, mal favor le hace al PRD ocultar a su candidato y no llevarlo a la confrontación interna. Y lo que están haciéndose como consecuencia de eso, usar las redes sociales para los ataques, los insultos. Ayer me escribía una señora joven. ¿Cómo era posible que una candidata, una muchacha joven, guapa, Génesis Arjona, corriera? ¿Y por qué no había requisitos? ¿Pero qué requisitos se quiere para ser diputado o presidente? ¿Por qué la Constitución no pone que tiene que ser un PhD? Porque eso sería una limitante inconstitucional desde los principios. Cualquiera que tenga la edad y los principios puede ser presidente de la República. La comprensión de la realidad no la da la titularidad universitaria, la da la capacidad de compromiso que tenga yo y complicidad de clase con los más desposeídos. Entonces, ¿qué tiene de malo que una joven guapa aspire a ser candidata? Eso es malo. Nosotros tenemos hombres feos siendo diputados que no sirven para nada, porque sí, la política es la administración del sentido común y del bien común. Quizás los más pobres son los que saben de esto. Lo que pasa es que el clientelismo ha ahogado el talento. Y yo no me atrevería a competir con quienes tienen más capacidad de regalar que yo. Porque yo no estoy en esa no es mi tarea. Mi formación política me impide comprar el pensamiento de nadie. De manera que le dejo todas estas reflexiones y llamo la atención al PRD. ¿Y por qué le llamo la atención al PRD? Y le llamo la atención a Cambio Democrático. También. ¿Por qué? Cambio Democrático dejó muchos puestos reservados para alianzas. ¿Qué está convirtiendo el partido en eso? El partido no es una... se ha convertido el partido en una marca. Corre bajo la marca Cambio Democrático y no necesitamos debate. ¿Pero de qué se tratan las elecciones al final del día? De propaganda. ¿Qué es la propaganda? ¿La gorra? No. La gorra es una parafernalia, es un invento de los Estados Unidos de hacer política. En Inglaterra, por ejemplo, usted no tiene que invertir tanto para ser magistrado, para ser miembro del Parlamento. Es más, está limitado a cosas. ¿Por qué? Lo que necesita es conocer qué es lo que usted piensa con respecto al aborto, con respecto al Brexit, con respecto a lo que sea, a los matrimonios homosexuales, con respecto a la guerra, con respecto al armamento, con respecto a las cosas que le interesan a la nación. Y de eso se trata la campaña electoral. No oculten a sus candidatos. Se van a llevar sorpresas, Sí. se los advierto.